Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Como siempre, saludo porque no sé desde cuál parte del mundo nos pueden estar viendo por estas plataformas digitales YouTube y Spotify. All We Need Is Love, desde Producciones El Gusto. Yo soy Marian Fernández y esto es Todo lo que necesitamos es amor. Hoy, tristemente, digo tristemente porque amo mi país como muchos de mis compatriotas y bueno, y tener que hablar de este tipo de cosas que se deben hablar, no es algo precisamente que nos haga sentir bien. Pero bueno, uno tiene que aterrizar a la realidad. Y lo cierto es que en este fin de semana, pues hubo una serie de allanamientos, de apresamientos, relacionados con gobiernos anteriores y según el Ministerio Público tenemos un entramado de financiamiento ilícito con alrededor de 20 personas imputadas. Hoy recibo en estas plataformas, en este espacio, a gente muy querida. Vamos a iniciar con Juan Manuel Carbonell, un gran amigo mío de Punta Cana, una persona que ha colaborado conmigo en este programa, que tiene una ética, tiene un compromiso social, ha desarrollado un espacio totalmente interactivo y de contenido de valor en Twitter a través de su cuenta Carbonell Juan M, que la vamos a poner. Es ingeniero, trabaja en Punta Cana y yo digo que es sociólogo, es una persona muy inteligente que ha entendido muy bien la naturaleza humana y que por supuesto le duele su país. Con Juan Manuel, voy a estar compartiendo desde una perspectiva humana, casi sociológica, cómo impacta todo esto, hacer un recuento un poco de todo lo que ha sucedido desde el fin de semana para acá. Y con Emmanuel Rodríguez, que es economista, vamos a hablar vamos a compartir en este contenido el impacto económico, los números que se manejan en esto que es un entramado de financiamiento ilícito, básicamente, según el Ministerio Público. Juanma, ¿estás por ahí? Qué gusto saludarte. Gracias. Saludos y buenos días, buenas tardes y buenas noches, como mencionaste, Marian. Un gusto verte y saludarte. Qué gusto, mi vida, sabiendo que estás bien en Punta Cana, haciendo tu trabajo como ingeniero, desarrollándote y siempre haciendo este espacio que yo admiro mucho y en el cual estuve gracias a tu invitación. Tenerte desde Punta Cana ya, gracias a la tecnología, es un lujo y es un privilegio. Juanma, desde que recibimos esta noticia, se ha generado, han habido manifestaciones de todo tipo, desde las más agresivas hasta todo un debate en las redes sociales, todo el mundo opinando, pero lo cierto es que yo creo que mucha gente se ha sorprendido, ¿no? Se ha quedado sorprendida con las acciones del Ministerio Público. El Ministerio Público ha sido tema de debate porque mucha gente entiende que las formas no justifican lo que se quiere, ¿no? Que es transparencia, es justicia, es ir poco a poco desarrollando un régimen de consecuencias frente a la corrupción. Yo quiero escuchar tu punto de vista sobre todo lo que ha ocurrido, porque yo sé que tienes un criterio bien afilado y como ciudadano, como profesional y además como un profesional que trabaja en la zona turística, tienes un punto de vista muy particular. Adelante, Juanma. Gracias, Marian. Como decía, saludo para todos. Y sí, este caso nos despertó el domingo en la mañana con una sensación un poquito extraña. Muchas personas no se esperaban eso. Casi nadie se imaginaba que se iba a empezar lo que le llamó el Ministerio Público como Operación Calamar. Y fue básicamente eso, un entramado ilícito con unos encartados, 19 encartados, un pliego me imagino que será grandísimo de ese expediente que se va a formular muy pronto, o se está empezando a formular. Y sí, tal cual como tú dices, yo entiendo que la sociedad desea eso, desea cero impunidad, desea que se castiguen los corruptos, y llevando, como dice el Ministerio Público y los medios, el debido proceso. Pero más allá de eso, la sensación que hay es que se está trabajando, se está haciendo las cosas correctas y penalizando a quien ha metido la pata, como dicen.
ese dinero que según el Ministerio Público, se sustrajo de manera ilícita, más bien pudo resolverse en educación, en hospitales, en infraestructura. O sea, el daño que la corrupción le hace a la sociedad, a las empresas privadas, al servicio público, al pueblo, a la sociedad, es incalculable. Aunque se den unos datos de que hay 35, 100,000, 1 billón, la cantidad que sea, no se calcula porque hay costos indirectos, hay daños colaterales. Los daños colaterales son, por ejemplo, hay contratistas que fueron contratados por esa administración, por ese ministerio. El caso también del tema de Hacienda del señor Donald Guerrero. Hay un sinnúmero de cosas, Marian, y esa sensación de que hay persecución política, de que no la hay, de que sí se está haciendo, pero no podemos comparar un caso con otro. Hay personas que están comparando ya el apresamiento del expresidente Salvador Jorge Blanco con el actual. Sí, a mí me encantó lo que tú me decías en ese sentido. Y a mí, fíjate, el tema de persecución política me parece tan trillado, porque ciertamente si usted robó al Estado Dominicano, usted tiene que pagar. O sea, esto no se trata de partidos, esto no se trata de politiquería. O sea, aquí tiene que haber un régimen de consecuencias porque es la única manera real, junto con la formación en valores, la educación, que eso es para nuestras generaciones, o sea, a futuro ya. Pero aquí tiene que haber un engranaje que pueda ir eliminando la corrupción, porque la corrupción tiene un impacto en el desarrollo de la familia dominicana, de nuestros ciudadanos, de nuestro país. Aquí se habla de crecimiento económico. El otro día, el sociólogo Cándido Mercedes daba un dato por parte de la CEPAL interesantísimo. 100,000 personas tienen el equivalente a lo que 8 millones de personas pueden tener en República Dominicana en un estudio reciente. Si hay un crecimiento económico y la gente no lo puede ver, es precisamente por uno de los ingredientes de ese caldo, es la corrupción, y es algo que Juan Manuel en sus tweets viene hablando. O sea, hay que devolver el dinero, la gente tiene que pagar. Esto no se trata de políticas, porque si es un ministerio público independiente, va a ir tras el gobierno actual, los gobiernos anteriores y los gobiernos que vengan. De eso es que se trata, ¿no, Juan Manuel? Así es, correctamente. Y no podemos solamente quedarnos, hay mucha retórica vacía política diciendo, sí. ¿Y por qué no se persigue al gobierno antecesor a Danilo, a los 8 años del expresidente Danilo Medina? Y no es eso. O sea, lo más reciente es lo que se tiene que perseguir. Vendrán más casos. Hay casos del gobierno actual que se han judicializado, que se han perseguido. Entonces, es muy trillado y es muy irresponsable de que legisladores lleven turbas, de que inciten a la desobediencia civil, de que compacten ese sentir y lo lleven a la ira, lo lleven a destruir inclusive bienes públicos, bienes que pagamos tanto Emmanuel como Marian, como yo, como todos los que están oyendo este programa. Mismo, o sea, así mismo. Destruir un bien público basándose en la incitación, en una incitación absurda, porque hay que dejar que el Ministerio Público actúe. Hay un expediente, hay unos encartados, hubo una investigación, entonces vamos a esperar, pero no, lo hicieron al revés, como dicen. Entonces, es muy penoso. Lo que se vio ayer fue bochornoso. Yo creo que en ninguna sociedad no civilizada, en ningún país del tercer mundo, se ven ese tipo de cosas. Para mí, como ciudadano y como un ente que pago mis impuestos y que también tengo derecho a reclamar el fin de la impunidad y el castigo a los corruptos, para mí fue bochornoso eso de él. No, y hay que decir, Juanma, que muchas personas tienen la teoría de que esto fue totalmente pues planeado, totalmente comprado y financiado, todo este desorden público bajo el disfraz de protesta, porque yo quiero, y yo lo puse en Twitter, que alguien me explique a mí qué era lo que ellos pretendían entrando al Palacio de Justicia, y como tú dices, con un nivel de agresividad, con un salvajismo. O sea, esto fue como la cherry del helado, porque yo quiero que alguien me explique a mí qué era lo que esa gente iba a hacer en el Palacio de Justicia.
No, voy a decir un término que quizás resulte de serie o peliculesco, pero yo entiendo que ellos lo que pensaban era hacer una extracción. O sea, ellos pretendían sacar a los encartados, llevárselo a un helicóptero, en un tanque de guerra y depositarlo en sus casas. La justicia y la sociedad y lo que se ha logrado con el presidente Abinader, que tiene sus luces más que sombras, porque así mismo es. No es perfecto, nunca vamos a tener un gobierno perfecto, pero yo creo que las cosas están ahí, las evidencias están ahí y los hechos son concretos y están ahí. El que quiere evaluar, que evalúe, y el que no quiera reconocerlo por una pasión política o por una obturación mental y lógica, bueno, porque no lo ven. Bueno, es que este caso, Calamar, que es sin precedentes, lo decía nuestro gran Uchilora, y lo decía con mucha propiedad, porque estamos hablando de más de 119 mil millones, pero además funcionarios importantes que pertenecían al anillo del expresidente Danilo Medina, y bueno, y qué casualidad que Danilo Medina tuvo que irse a hacer unos chequeos médicos fuera. Interesante, o sea, se supone que un presidente debe de desarrollar un país y seguimos con esa práctica de que los funcionarios y los presidentes se van fuera a hacerse sus estudios médicos, no aquí. Exactamente. Y vale la pena señalar eso. Sí, y que sus hijos también, entendiendo de que ellos enarbolaron la vía del progreso en sus gobiernos. Sus hijos hacen maestrías y estudian fuera. Entonces, es como un poquito... yo creo que lo que se ha visto en estos últimos días y lo que se vio ayer, la realidad supera la ficción, Mariana. Yo entiendo que yo como ciudadano, como una persona, como dije, reitero, que pago mis impuestos, que soy una persona útil a la sociedad, ver ese tipo de cosas, ver ciudadanos tontos útiles defendiendo a personas que están señaladas, que tienen la presunción de inocencia, ojo, en este programa no estamos diciendo, Juan Manuel no está diciendo, y lo hablo por mí y quizás puedo hablar por ustedes, pero hablo por mí específicamente. No estoy acusando a nadie, porque no, hay que tener la presunción de inocencia. Es que es así, o sea, por eso es que lo de ayer es tan, a ver, a mí me impresionó, porque primero, el PLD siempre se ha caracterizado por diálogo, porque están unidos internamente. Bueno, eso fue ya hace un tiempo, porque quedó claramente establecido que el doctor Leonel Fernández, también expresidente de este país, pues tomó su pelota y se fue a jugar en otra cancha. Entonces, y eso dividió el partido, pero ¿en qué se ha convertido ese partido? O sea, el deterioro y el desmembramiento en muchos niveles, la falta de ética, la falta de valores, o sea, con la agresión, con la violencia no se llega a ningún sitio. Y lo cierto es que si son inocentes, pues eso va a quedar demostrado en el juicio que se lleve a cabo. Y bueno, y la gente ha criticado mucho al Ministerio Público. Yo lo que digo es, vamos a concentrarnos en criticar al Ministerio Público, que evidentemente tiene que guardar las formas. Naturalmente, las formas son importantes como el fondo. El procedimiento en sí debe ser importante. Pero creo que hay una, es una fiscal, Juan Manuel, Mirna, escuchaste las declaraciones donde ella habla de que se ha llevado todo, o sea, se ha hecho una investigación que tiene unos estándares internacionales. Mencionaba ella eso, ¿no? Así es. Y que en la Operación Calamar va a apoyar al Ministerio Público Dominicano Puerto Rico. El Ministerio Público de Puerto Rico, inclusive el gobernador Pierluisi, así lo comunicó, que va a cooperar con el Ministerio Público Dominicano para esta operación Calamar. Hay algo que yo quiero agregar, Marian, y es que anoche la cuenta del señor Gonzalo Castillo Terrero dijo eso mismo. O sea, habló de que él se va a defender y de que es injusta esa acusación. Bueno, pero está muy bien, claro, porque este es un país democrático, esto no es una dictadura. Claro. Se supone que este ministerio es independiente y la verdad es que
Todo el que se sienta agredido moralmente y que entienda que es inocente tiene derecho a defenderse, pero los actos agresivos y de violencia y el comportamiento colectivo que se vio en esa manifestación, entre comillas, lo que dice es que son culpables. Es todo lo contrario a la narrativa. Exacto. No, Marian, y hay algo que hay que señalar y hay que tenerlo claro. Hay una orden de un juez. Exactamente. No es ni no es paje doña coco. Miriam. Exacto. No es doña Miriam, no es Jenny, no es nadie. Un juez es que autoriza un allanamiento o una persona ser detenida por el Ministerio Público. Hay otra cosa que hay que señalar y es que se ha hablado también de la forma y el horario en que se hizo. No se hizo a las 12 del mediodía, no se hizo a las 3 de la tarde, se hizo de madrugada, precisamente para cuidar la moral y la imagen de esas personas. Los videos que han subido de encartados en el caso Calamar, lo han subido precisamente familiares de esas personas. Vámonos a la primera pausa y regresamos con Juan Manuel Carbonell desde Punta Cana, y entra también a este set Emmanuel Rodríguez, economista dominicano, que también va a dar unos datos interesantes sobre este caso Calamar. Ya volvemos.